Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante laboratorio educativo, Gestión de la Implementación del Teletrabajo, módulo 8. ¿Qué aspectos considerar en la planeación de una prueba piloto de teletrabajo? Nos acompaña nuestra experta Nora Isabel Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía y cambios tecnológicos, especialista en ergonomía y especialista en administración de salud ocupacional. Doctora Nora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes a todos los participantes. Un placer ¿Cómo estar estás, Doc? nuevamente. Muy bien, gracias. Bueno, mi Doc, me alegra mucho. Entonces te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro laboratorio del día de hoy. Bueno, entonces vamos en nuestro módulo 8. Quienes hasta ahora se unen, Lina ya les explicará cómo acceder a los demás módulos. Entonces, habiendo presentado el tema en el cual se evidencia que nos vamos a concentrar en la prueba piloto, vamos a pasar a nuestro objetivo general. Entonces, el laboratorio educativo tiene como objetivo proporcionar conocimientos que permitan a los participantes desarrollar y fortalecer competencias para que a través de sus aportes las organizaciones tengan unas experiencias exitosas en la implementación del teletrabajo. Este laboratorio educativo, a grosso modo, tiene como objetivo formar líderes en la implementación del teletrabajo. Para el día de hoy, los temas que vamos a desarrollar estarán centrados, como siempre, en contextualizar todo el proceso de implementación del teletrabajo, dado que se unen nuevas personas, para posteriormente sí centrarnos en lo que es la planeación, la ejecución y la evaluación de la prueba piloto de teletrabajo. Entonces, como primer tema, el proceso de implementación del teletrabajo, podemos decir que el proceso, acorde a lo establecido en el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, que les recomiendo descargar a través de la página teletrabajo.gov.co, que es el portal desarrollado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Ministerio de Trabajo para aportar al país en la implementación y fomentar su implementación en las organizaciones. Allí lo pueden descargar. Entonces, basado en ese manual, pues diciendo como un punto de dirección para la implementación del teletrabajo, tenemos 5 etapas, cada una con sus pasos. A grosso modo, tenemos la etapa 1, el compromiso institucional, la etapa 2, la planeación, la etapa 3, la autoevaluación o evaluación organizacional, la etapa 4, prueba piloto, y la etapa 5, adopción y apropiación. De este modo, pues, nos encontramos en la etapa 4 en este momento, es decir, en el módulo 8 donde vamos, y podemos decir con relación a las anteriores etapas que en la primera lo que se busca es que haya un aval de parte de la alta dirección y un compromiso de las diversas instancias en torno a la implementación del teletrabajo. Allí hay 3 pasos. El primer paso, acuerdo a nivel directivo. El segundo, conformación del equipo líder. El tercero, formalización del inicio del proyecto. En cuanto a la segunda etapa, la planeación básicamente es esa carta a partir de la cual sabemos el norte y el sur del proceso. Tenemos allí 2 pasos, la planeación general, donde basados en unas necesidades la organización define o plantea unos objetivos, establece cuál es ese plan de acción que está muy ligado a establecer esas etapas y igualmente va a definir o a establecer los recursos para la implementación de ese proyecto de teletrabajo, hace un análisis de riesgos para la organización desde diversas instancias, establece unos indicadores y igualmente va a desarrollar una estrategia comunicativa de sensibilización o de movilización en torno al proyecto. En nuestra tercera etapa, la autoevaluación, se trata de hacer
la evaluación desde 3 componentes: el jurídico, tecnológico y organizacional, y a partir de esa evaluación desarrollar un informe a partir del cual la alta dirección y el comité líder del proyecto, el equipo líder, van a decidir si la organización está lo suficientemente madura para lanzarse en la implementación del proyecto de teletrabajo. En cuanto a nuestra etapa 4, la prueba piloto, pues ya veremos en la siguiente diapositiva esos pasos que es indispensable considerar. Bueno, entonces, entrando en materia, en nuestro tema de hoy, la prueba piloto, pues allí tenemos que nos vamos a encontrar con que es la que mayor cantidad de pasos tiene. Tenemos 9 pasos, básicamente. Veíamos una etapa 2 que hace referencia a la planeación. Es una planeación general del proyecto de implementación del teletrabajo. Aquí, hablar de planeación es planeación específica para la prueba piloto. Es a pequeña escala lo que será el proyecto de implementar el teletrabajo, por lo tanto es indispensable, y el número de pasos nos está diciendo que requiere diversos aspectos de analizar y de tener en la mira para establecer ese horizonte hacia el cual vamos a ir. Entonces, aquí es importante también decir que no solamente se trata de planear, sino también va a haber un proceso de comunicación desde que se inicia, desde que se proyecta la implementación de esa prueba piloto, a lo largo de todo el proceso, y también durante el pilotaje de esta prueba piloto. Entonces, esos 9 pasos son: definición de la población y modalidad, la convocatoria, la selección de esos trabajadores o de esa población que va a teletrabajar, la capacitación, la preparación administrativa, es decir, todo lo que es necesario llevar a cabo desde el punto de vista administrativo. Allí también hay una preparación en torno a la parte tecnológica, lo que es indispensable que se dote a los futuros teletrabajadores para que en el momento en que digan hoy arrancamos, no suceda lo que ha pasado en el contexto de la pandemia, que fue indispensable irse y después en el camino teniendo pues dificultades desde el punto de vista de la productividad, del rendimiento, también desde el punto de vista de la sensación o el sentimiento de ser efectivo, de ser eficiente, porque no se tenían todos los recursos indispensables para desarrollar la actividad de la mejor manera. Tenemos igualmente acá, como otro paso, el seguimiento y medición. Tenemos el pilotaje propiamente dicho, la evaluación del piloto y la socialización. Bueno, aquí yo les he dado unas pequeñas pistas, pero lógicamente cada uno de esos pasos tiene implicaciones en torno a todos los aspectos que es necesario que consideremos para tener los mejores resultados. Entonces, vamos a entrar en cada uno de ellos. El primer paso, la población objetivo y la modalidad de teletrabajo. Entonces, acá es indispensable que empecemos a definir la cantidad de teletrabajadores o la cantidad de personas que se van a ir en esa prueba piloto. Al respecto, pues hay muchas divergencias en torno a cuánto es lo que se recomienda. Hay algunos expertos que sugieren que sea la mayor cantidad de personas posibles con la finalidad de acercarse a una situación en un contexto real. Otros sugieren que con una mínima cantidad o un mínimo porcentaje es viable que se vaya. Yo pienso que acá es importante definir que va a depender de cada organización, porque la cantidad de teletrabajadores va a determinar unos recursos en torno a los equipos, unos recursos en torno al reconocimiento de esos servicios, a la conexión a Internet,
Entonces, eso es un aspecto que se debe decidir en el marco del contexto de ese equipo líder del proyecto, igualmente pues con las correspondientes directivas de la organización. Entonces, pienso que eso no debe ser un obstáculo para lanzarse en un proyecto piloto de teletrabajo. Lo que sí quiero decirles es que en el contexto en el que nos encontramos hoy, pienso que esto da para que se sea flexible ante las condiciones. La semana pasada me solicitaron asesorar una organización. Esta organización es del sector alimentos y tiene ubicación geográfica en Colombia, en Chile y en México. Y ellos han decidido que las áreas administrativas se van a quedar en condición de teletrabajo y la posición del vicepresidente es que pues ha sido suficiente lo que se ha pasado en el contexto de la pandemia como para pensar en que hay que hacer una prueba piloto, que pues este contexto ha permitido evaluar y analizar lo que ha pasado y yo pienso que es una organización que es privilegiada porque han tenido asesorías de diferentes frentes. A mí me solicitaron fue un concepto adicional frente a algunos temas específicos porque ellos ya traían asesoría y han tenido acompañamiento por la filial de Chile en la parte de psicología. Digamos que son unos conceptos específicos en torno a documentar la parte del manual de teletrabajo. Por eso digo que pues es privilegiada, no es lo común tener toda esa cantidad de asesoría simultáneamente. Y ellos, pues él dice, bueno, vivimos en esta condición de la pandemia, entonces pensar en hacer una prueba piloto, pues me parece que no debe ser. Yo estaría de acuerdo con él y todo va a depender de cada organización. Si han hecho mediciones o igualmente podría ser basados en la herramienta que les compartí en el módulo 7 que ha desarrollado España para evaluar en este volver a las instalaciones de la empresa la condición de teletrabajo, que pues muchas se van a quedar haciendo algunos días de teletrabajo, es decir, teletrabajo suplementario. Entonces, pues estos son aspectos que también, digamos que se salen del contexto de lo que está escrito en el libro blanco. El libro blanco se hizo en 2013 y pues es una vez más lo que yo digo que será bueno que se esté pensando en sacar una nueva versión frente al contexto mismo y a los cambios que está teniendo el mundo del trabajo. Hay que ser adaptativos, flexibles frente a estas modificaciones en el cual pues no necesariamente hay que hacerse esas etapas de forma lineal, sino que también acorde a lo que están viviendo las organizaciones, es importante que se replantee esos procesos. Está el otro tema y es la población objetivo. Es decir, aquí una organización puede decidir que se van X áreas. En el caso de esta empresa que les cuento, ellos han decidido ya cuáles son las áreas que se van a ir y incluso la decisión de la organización es que va a entregar parte de las instalaciones donde elaboraba esas áreas administrativas y que eso le permite tener un ahorro en torno a la parte locativa. También la semana pasada conocí otras organizaciones que están tomando esa decisión, a pesar de que son instalaciones propias, han decidido que la gente continúe elaborando desde sus domicilios y piensan arrendar parte de las instalaciones. Solamente X áreas que son estratégicas y que deben estar más cercanas con los procesos, van a estar laborando dentro de las instalaciones. Entonces aquí un tema es lo de la población objetivo, lo que se recomienda es que en lo posible, si son de diversas áreas, eso le permite a la organización no quedarse únicamente en un campo de acción, sino poder vislumbrar los posibles efectos teniendo diversas áreas en modalidad de teletrabajo. El otro tema es precisamente la modalidad. Hemos hablado que en el contexto de la ley 1221 existen 3 modalidades de teletrabajo: teletrabajo autónomo, teletrabajo suplementario
y el teletrabajo móvil. También hemos hablado mucho frente a interrogantes que ha habido en los participantes del tema del teletrabajo en casa, si es o cuál es la diferencia entre el trabajo en casa y el teletrabajo. Nuevamente reitero, el trabajo en casa o el home office es una modalidad de teletrabajo, solo que como tal estableces el lugar donde se ejecuta, y la categorización de las modalidades de teletrabajo en la ley 1221 no está hecha de esa manera. Pienso, como siempre lo he reiterado, que posiblemente, y dado lo que ha sacado la Organización Internacional del Teletrabajo, en la ley que proyecte el gobierno nacional, posiblemente pues se reevalúe y se replantee esas modalidades de teletrabajo. ¿Cómo quedaría? Bueno, eso en cuanto al paso 1. En cuanto al paso 2, vamos a analizar o lo que vamos a considerar es la planeación de cómo se va a llevar a cabo la convocatoria de participación. Entonces, en términos generales, y eso sí es algo de contexto internacional, la convocatoria puede ser abierta a toda la organización o puede estar determinada por los jefes o el equipo líder del proyecto de teletrabajo. Esas son decisiones que ya los va a tomar la organización, cómo lo va a hacer, que puede estar determinado o supeditado por lo que se dé en el paso 1, donde vimos la población, quiénes eran los que iban a participar. Entonces, basado en eso, puede decidir la organización por cuál de las dos se inclina más. Lógicamente aquí esta convocatoria pues implica el proceso que ya vimos de comunicación, de sensibilización, en torno a lo que es teletrabajo, ventajas y desventajas, con la finalidad de movilizar a la gente y resolver inquietudes en torno a lo que es el teletrabajo, a lo que es un proceso de implementación y cómo también alineado cómo se llevaría a cabo al interior de la organización. Entonces, eso es lo que podemos decir de este paso 2. Vamos con el paso 3, el proceso de selección de participantes. Entonces, acá es importante decir que la organización va a establecer ese perfil. Sin embargo, en términos globales, pues por consenso de expertos, pues han definido unos perfiles que debe tener. Y aquí vale la pena resaltar en el contexto que estamos actualmente. Parte de las inquietudes de la empresa que empecé a asesorar es ese, ¿no? Si la organización decide que se van a quedar la totalidad de unas áreas teletrabajando, pues viene el tema de que pues no todos, si fuésemos a hacer el paso a paso de lo que tiene el libro blanco, cualquier manual de implementación de teletrabajo, algunos no cumplirían con ese perfil que se requiere. Y aquí se resalta, tal como lo plantea y lo desarrollé en uno de los módulos que hice este año para teletrabajo, para Positiva, el teletrabajo se aprende. Organismos que han investigado mucho, que han hecho mediciones altamente representativas en torno al contexto de investigación, así lo resaltan. El teletrabajo se puede aprender. Entonces, lógicamente aquí es indispensable considerar temas jurídicos como que el teletrabajo debe ser voluntario. Entonces, ya si una persona definitiva, eso les planteaba yo la semana pasada a esta empresa, definitivamente puede ser que la empresa haya decidido que toda el área va a teletrabajar, pero está el tema de que si una persona no desea teletrabajar, este año a comienzo una de las empresas me planteaba unos casos de unas personas que en el contexto de la pandemia se les habían incrementado algunos rasgos depresivos estando en casa, pero lógicamente también estaba la situación de la crisis sanitaria, el temor a contagiarse, otros aspectos que salían del contexto de lo que era propiamente los peligros y los riesgos en el teletrabajo, que hace que pues por su personalidad o por, digamos, ciertas preexistencias en torno a la parte
de comportamiento, de la parte psíquica, pues hace que se exacerben algunos síntomas. Entonces, sin embargo, en cuanto a la definición del perfil, podemos tener unos criterios en los que basamos, pero va a estar totalmente determinado por la situación especial de la empresa. Entonces, mi invitación a esa empresa era eso. Sí, hay unos perfiles, aquí decidieron que todos van a teletrabajar, pero hay que quedar abierto a lo que es un derecho de las personas. Entonces, esta empresa, pues no, pues es de alimentos, pues va a tener algunas instalaciones. Entonces, si definitivamente la persona considera que no, o su jefe también evidencia que el desempeño de esta persona no es la mejor y además que quiere regresar, quiere revertir esa condición de ser teletrabajador, pues existe el derecho de poder hacerlo. Está el otro tema de las competencias y es cuando decimos que el teletrabajo se aprende. Eso es algo que lo resalta, por ejemplo, la Agencia Nacional de Mejoramiento de Condiciones de Trabajo de Francia, que se aprende a hacer teletrabajo. Entonces, aquí resaltamos la importancia de todo el tema de capacitación. Y igualmente es importante que decida cómo va a ser ese procedimiento de selección. Cuando veíamos el tema de autoevaluación de la parte del componente organizacional, una de las invitaciones era revisar qué procedimientos, por ejemplo, tenía la organización en temas de selección, en temas de seguimiento. Entonces acá, pues como ya se decidió si es que se va a utilizar lo que tiene la organización o se va a contratar a alguien externo para que haga ese procedimiento de selección de los participantes, pues ya digamos que tenemos como unos elementos que ya hemos superado en torno a decidir cómo se va a hacer. En cuanto a ese procedimiento de selección, en general sí es importante prever que no depende de una única visión o del aval de una única área o de un único elemento. Aquí en este gráfico lo podemos visualizar. Vemos que hay una evaluación por parte del jefe. El jefe es el que sabe cómo es el desempeño de esa persona, si es autodisciplinada. Por ejemplo, en el caso, cuando veíamos en el módulo 4, el módulo 4 era cómo planear un proyecto de implementación del teletrabajo. Allí revisábamos el caso de una empresa donde la empresa decidió que podía ser candidato a teletrabajador una persona que tuviese una evaluación de un 80% de cumplimiento en torno a su desempeño. Entonces, pues aquí pues van a definir cuáles son los parámetros para que el jefe pues decida que esa persona puede ser candidata. Pero como les dije anteriormente, esto en el contexto, digamos, de lo que antes era normalidad, pero estamos en una situación excepcional donde hay otros aspectos que es importante prever, tal como se los he manifestado. El otro aspecto es la calificación del área de gestión humana. Entonces puede ser que el área de gestión humana decida la aplicación de unas pruebas psicotécnicas, las mismas que utiliza normalmente para la selección de un candidato a un cargo, o que decida que va a ser alguien externo por tratarse de una prueba piloto. Eso ya son decisiones. Aquí plantean una evaluación de 180 grados, es una evaluación donde digamos que hay una conversación paralela, una evaluación de cómo se percibe el trabajador y cómo lo percibe su jefe. O cómo lo percibe la persona que está haciendo la evaluación de esa calificación de ese trabajador. Tenemos una calificación del área de tecnologías y pueden ser todas las competencias desde el punto de vista de ofimática. De eso se trata, del manejo de tecnologías de la información y la comunicación. Y está la visita domiciliar. Entonces aquí no se habla únicamente de verificación de condiciones de trabajo, porque se va mucho más allá. De hecho, conozco organizaciones donde en esa visita domiciliaria hace una evaluación también trabajo social en torno a respecto a ese entorno familiar. Y igualmente frente a otras situaciones personales que pudiesen incidir en el desempeño de esa persona. Entonces esto, pues acá es cada organización la que va a decidir cómo se va a hacer. Y por supuesto está toda la verificación de condiciones de trabajo desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo.
Entonces, eso es lo que podemos decir en torno a nuestro tercer paso. Aquí yo les he traído un ejemplo de criterios de selección que me pareció muy rico en torno a la cantidad de aspectos que considera. Lo he extractado y adaptado del documento de una agencia de hidrocarburos de Canadá. Entonces, aquí tenemos unos criterios de personalidad y aptitudes en torno a que sea una persona autónoma, que tenga iniciativa, que sea disciplinada, que sea una persona que logre motivarse, que conozca el trabajo. En esto sí en general se recomienda, ¿no? Para las personas que van a teletrabajar, que conozca pues sobre su trabajo, si no pues sería indispensable que estuviera más cerca o con un mayor acompañamiento por los pares que tienen una mayor experticia en torno al trabajo. Que igualmente el sentido de organización del trabajo, que tiene que ver también con la autodisciplina, unas competencias tecnológicas, aptitudes de comunicación, capacidad de resolución de problemas, flexibilidad, capacidad de adaptación, calidad de trabajo, profesionalismo y fiabilidad. Eso en cuanto a grosso modo, esos criterios de personalidad y aptitudes. Unos criterios en relación con los objetivos de carrera, la antigüedad en la organización. De hecho, algunas empresas o algunos manuales, como el de la Administración Pública de España, recomienda que por lo menos la persona tenga 6 meses de antigüedad en la organización, porque conocería muy bien los procesos. Yo pienso que eso sí, yo lo rescataría como un factor importante. Sin embargo, pues no quiere decir que no sea viable, porque también tenemos personas que se contratan, se vinculan desde un comienzo para ser teletrabajadores. Lógicamente hay que prever esos mecanismos a través de los cuales se va a hacer la capacitación y todo el proceso de formación para que haya una cohesión con el área y igualmente las diversas dependencias con las cuales tuviese que interactuar para el cumplimiento de su trabajo y alcanzar los objetivos que están trazados para ese cargo. Sentido de pertenencia, un poco también para no romper esa cohesión y esa cultura organizacional, relaciones con los colegas, el estatus profesional. En cuanto a este último, pues podría ser también por la importancia que esté cerca a otras áreas o profesionales que no van a estar teletrabajando. Entonces, pues son aspectos que sí me parecen valiosos, que por lo menos los prevea y los analice una organización. Tenemos unos criterios del lugar de trabajo, que está muy ligado al tema de esa visita domiciliaria con todos los componentes que ya vimos que se evalúan. Entonces, allí, ¿qué tenemos? Tenemos el espacio de trabajo, tenemos el ambiente en términos de condiciones, digamos que ambientales adicionales como iluminación, ruido, todos esos aspectos, igualmente lo que nos compete en términos de peligros y riesgos. Tenemos la seguridad del lugar. Este es un aspecto que sí muchos me recuerdo mucho cuando estábamos arrancando con toda la comentación del teletrabajo, uno de los primeros manuales donde insistía en eso era el de Alemania, en la seguridad del lugar. No es la seguridad y salud en el trabajo, sino la seguridad, las zonas cercanas, por ejemplo, la parte de delincuencia. Si va a manejar unos equipos que tienen una información de alta confidencialidad, de eso se trata, de preocuparse por la seguridad de la zona. La protección de datos, acorde a digamos que al impacto que se puede tener que se pierda un dato de un cliente o información que es, digamos que es muy sensible en torno a los efectos negativos que pueda tener tanto para el negocio como igualmente para los clientes. Tenemos costos y relevancia de las adaptaciones. La circular 27 es la única que enfatiza el tema de las adaptaciones. Una vez que se haga la verificación de las condiciones de trabajo, si no se cumple, lo que establece la ley es que es la persona, el propietario del lugar,
el que debe hacer las adaptaciones, y eso es entendible, ¿cierto? Porque un empleador pues, no puede ir a hacer modificaciones en la vivienda de una persona, pues tendría digamos que es una inversión que implicaría unos costos. Entonces, lo que establece la circular 27 es que si una vez que se hace la verificación y se dan las recomendaciones, pues podrían ser costos importantísimos y la persona, el candidato puede decir no, no me es posible, no podría ser. Entonces, si tuviese unas implicaciones muy graves en torno a la protección de la salud o a la seguridad de la persona, pues el empleador puede decir, no, esta persona no puede teletrabajar. Entonces, pues lo que se espera es que sea la persona la que haga esos ajustes. Tenemos dentro de esos criterios del lugar de trabajo el análisis de este núcleo familiar y exigencias personales en torno, por ejemplo, si tiene un familiar dentro del nivel de consanguinidad cercano, que es importante que le provea cuidados, pero no hay alguien más que lo pueda apoyar, pues es como analizar las implicaciones que podría tener sobre la actividad de la persona. Sin embargo, pues si laboraba en las instalaciones de la empresa, es muy posible que se disponga de otra persona que apoye el cuidado de esta persona. Bueno, entonces esos son algunos ejemplos de criterios de selección. En este mismo manual del sector de hidrocarburos de Canadá, hablan de unas competencias para los líderes, para los jefes, que me pareció también muy valioso. Está el estilo de gestión, la aptitud para fijar objetivos, la actitud positiva frente al teletrabajo. Por ejemplo, en la empresa que inicié, que les comentaba, me comentaban que el jefe del área comercial, pues no estaba, digamos, muy convencido de que su área se fuera en condición de teletrabajo, modalidad de teletrabajo, y pues es un tema en el que han tenido que trabajar mucho, es una persona que le cuesta no tener a todo el equipo allí, pudiéndolo vigilar, digámoslo así, entre comillas. Entonces a él le cuesta para garantizar el rendimiento. Entonces pues han estado trabajando. Y entonces aquí también podemos decir el tema. Es necesario, ya veremos ahorita en los temas que se sugiere considerar en los procesos de capacitación. Entonces, pues esto también, los líderes también es importante que para ellos se les considere un proceso de capacitación con el fin de generar estas competencias. Tenemos igualmente la confianza en los trabajadores, el interés por alentar la autonomía, la capacidad para motivar su equipo, la aptitud para aportar al equipo, debe ser una retroalimentación constructiva, no solamente evidenciar lo malo, sino igualmente resaltar los aspectos, los aportes, las cosas, las aptitudes de las personas, el esfuerzo. Yo pienso que ahorita en este contexto todos estamos haciendo un esfuerzo grandísimo para aportar de la mejor manera. Pues no se estaba preparado para trabajar desde casa, pero considero que todos están aportando. La flexibilidad, las habilidades de comunicación y los conocimientos tecnológicos. Igualmente, puede ser que no sea el de soporte técnico, pero es importante pues que tenga unas habilidades también para orientar a esos equipos que están a cargo. El paso 4, la capacitación para el teletrabajo. Entonces aquí yo les voy a anunciar unos temas. Igualmente eso nos deja ver que hay unos actores que es importante considerar en ese proceso de capacitación. No es capacitación dirigida únicamente a los que se van en condición de teletrabajo, de teletrabajadores, sino igualmente hay que considerar una capacitación para los que continúan laborando dentro de las instalaciones de la organización, para los jefes, para áreas de soporte y apoyo. Incluso igualmente algunas organizaciones consideran unas capacitaciones para los núcleos familiares o unos
también una estrategia comunicativa para aportar, porque esto también es una cultura a la cual se están enfrentando desde los núcleos familiares. Pero igualmente también hay organizaciones que se preocupan por actores externos, en torno a proveedores, en torno a clientes, cómo va a ser la funcionalidad de la organización, y entonces de alguna manera llegar también a esos otros actores. Entonces aquí, por supuesto, las generalidades del teletrabajo, porque se está sensibilizando, se está movilizando frente a que algunos puedan candidatizarse, o igualmente para ver todos los ámbitos del teletrabajo, conocerlos, apropiarlos y igualmente involucrarlos dentro de las competencias que se tienen. Tenemos la política de teletrabajo, entonces pues veíamos cómo lo que se recomienda es que la desarrollen las empresas. Sin embargo, no es algo que está establecido como una obligatoriedad dentro de la reglamentación. Entonces, yo pienso que sí es importante que se desarrolle esa política de teletrabajo y que se comunique y que permitirá ver a todos los actores cuál es el alcance que se tiene en torno a ese proyecto de implementación de este piloto de teletrabajo. La planeación del trabajo, entonces que se conozca cómo es esa planeación que ha previsto la organización, cómo es ese paso a paso, cómo se van a visualizar dependiendo de la etapa en la que se encuentran del proceso, aquí hablando de los pasos que tiene la prueba piloto. La gestión del tiempo y la autogestión de resultados, es enseñarles, por lo que decíamos que no todos tienen esas competencias o esas habilidades para hacerlo. La gestión de la supervisión, no hay gerentes, no todos los gerentes están preparados para supervisar equipos a distancia o no se vislumbraban a corto término haciéndolo. Entonces, pues vamos a fortalecer esas competencias. Comunicación eficiente a distancia, por ejemplo, el tema de las videoconferencias, el tema de las reuniones, el tema a través de qué medio o qué sistema se van a dar las comunicaciones. En algún momento les contaba que la organización, por ejemplo, decida a través de qué medio o de qué tecnología o qué aplicación se van a contactar a los clientes, que haya una directriz para que todos lo hagan de la mejor forma y que esté alineada con esa cultura organizacional. Por ejemplo, que la organización decida que esté prohibido contactar clientes a través de WhatsApp, que es algo, digamos que un poco informal, entonces que quieren manejar una estrategia en la cual el cliente pueda evidenciar que se sigue manejando con el estatus que se hacía de manera, digamos, entre comillas, normal, por fuera del contexto, por ejemplo, de la emergencia sanitaria. Gestión de resultados y control de la productividad. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a controlar? ¿Cómo se va a hacer el seguimiento del desempeño? ¿Se va a utilizar las mismas herramientas o definitivamente va a ser por gestión de proyectos? Que haya claridad en lo que se le comunica a esos teletrabajadores para que sepan dónde ubicarse. Igualmente, como decimos, saber a qué atenerse y cómo me van a medir. Habilidades para gestionar equipos a distancia, gestión de dificultades, a quién acudir cuando se tenga X dificultad, cuál es el proceso, a través de qué medio de comunicación, utilización de TICs. Entonces, aquí pues son esas habilidades y competencias para el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Puede ser que la organización decida usar un nuevo aplicativo, un nuevo software. Entonces, es saber apropiarse y saber servirse de él. Seguridad y confidencialidad de la información, si va a haber unos procesos totalmente distintos para garantizar esa protección, esa ciberseguridad. Promoción y prevención de riesgos laborales, por supuesto, esos peligros y riesgos que son característicos del teletrabajo, tales como ergonomía y organización del lugar, gestión del estrés y aislamiento, riesgo eléctrico, entre otros. Habrá un módulo dedicado a estos temas, por lo cual, pues, básicamente los enuncio
procedimiento ante accidentes o emergencias, la relación con la familia y el entorno, saber controlar y digamos que gestionar, comunicar, acordar con ese núcleo familiar para no tener dificultades, y el tema de soporte técnico. Entonces, esos son algunos de los temas que podemos considerar dentro de ese paso de capacitación. Nuestro paso 5, la preparación de herramientas administrativas, tecnológicas y la documentación. Desde el punto de vista administrativo, tal como ustedes ven acá, tiene que ver directamente con lo que vimos en nuestro módulo 6, que era qué consideraciones legales debemos estimar para la implementación del teletrabajo. Aquí vemos en los dos primeros que hace alusión a entidades públicas y es el autorreporte, perdón, este aplica, el primero se aplica para todos, autorreporte y verificación de condiciones de trabajo, y lo puse de primeras fue porque la circular 27 así lo establece. Entonces, para recordarles eso, porque si vemos el segundo y el tercero son los de las entidades públicas. Inicialmente lo había colocado allí, pero luego dije, no, esto pienso que así no se olvida, que acorde a lo que establece la circular 27, hay que hacer autorreporte y verificación de condiciones de trabajo antes de hacer la resolución individual y antes de hacer el otro sí del contrato, porque si en las verificaciones de condiciones de trabajo vemos que no, como bajo la responsabilidad que tiene el empleador, no podemos garantizar la promoción de la salud y la prevención de los riesgos, puede que no se avale que la persona se vaya en condición de teletrabajador. Entonces, por eso lo ubiqué luego allí. Entonces, tenemos resolución general e individual, adaptación del manual de funciones y competencias para entidades públicas, en el caso de privadas, en empresas privadas, ajuste al contrato, el otro sí, modificación del reglamento interno de trabajo. Y el último, pues, aplica tanto para privadas como para públicas y es la notificación a la ARL. La notificación de la ARL, pues, se hace, pues, ya acompañado con la resolución individual o el otro sí del contrato. Y desde el punto de vista de tecnológico, de herramientas tecnológicas, pues vamos a hacer la dotación de equipos, programas y aplicaciones para que, como decía, las personas dispongan de todo y puedan cumplir de manera eficiente con las tareas que han sido encomendadas. Y verificación de acceso y gestión remota de la información. Eso es lo que tenemos. Lógicamente, pues eso implica una documentación. Esa documentación lo vamos a ver en el módulo 9. Vamos a hacer ya a revisar en detalle cada uno de esos documentos y nuevamente les resalto y los invito a que descarguen el libro blanco de teletrabajo, porque aquí sí vamos a empezar a utilizar parte de esas herramientas que están allí como modelos para hacer la documentación de esta prueba piloto. Igualmente, los invito a partir de este momento a escribir en el chat. Yo leo todo el chat. Muchas gracias por sus observaciones muy positivas. Realmente uno cuando hace este proceso de ser facilitador, no hay mejor aspecto para poder tener retroalimentación que la percepción que están teniendo los participantes. Entonces puede ser que ahorita cuando lleguemos a la sección de preguntas no pueda resolverlas todas, pero yo leo sus comentarios y eso me permite ir ajustando acorde a las inquietudes que tienen. Bueno, tenemos nuestro paso 6, seguimiento y medición de indicadores. Entonces aquí yo he traído, digamos que una amplia posibilidad de indicadores que pueden prever, pues depende de cada organización, los que establezca. En el módulo 4, allí tienen una cantidad de ejemplos basados en el caso de una empresa en particular, que los invito a que si no estuvieron en ese módulo, lo revisen, que hay unos indicadores específicos con las fórmulas y lo que permite obtener. Entonces, es un ejemplo que les va a ayudar.
Entonces tenemos indicadores organizacionales como la productividad, indicadores de satisfacción, rendimiento y desarrollo de tareas. Puede ser desde el punto de vista de la percepción de los teletrabajadores, la percepción de los jefes, la percepción de quienes hacen soporte y también de los que están dentro de la organización. Indicadores, es decir, perdón, con relación a ese aspecto, es decir, los que continúan laborando en las instalaciones de la empresa. Indicadores de supervisión, delegación y desarrollo de tareas de jefes. En este caso, pues van a ser los teletrabajadores los que van a evaluar pues cómo se está llevando a cabo, pero puede ser también que cómo se percibe igualmente ese jefe llevando a cabo esas tareas. De allí pueden salir temas relacionados con la necesidad de fortalecer algunas competencias. Indicadores del área de tecnología respecto a cuáles son, por ejemplo, las solicitudes frecuentes de apoyo. Eso también pues puede direccionar ese proceso de capacitación de habilidades y competencias en tecnologías. Indicadores de relación costo-beneficio. En ese ejemplo del módulo 4 también allí hay unos indicadores de costo-beneficio en el que se compara pues los costos que está teniendo quienes desarrollan las actividades al interior de la organización y quienes lo hacen como teletrabajador. Hay muchos proyectos en el marco de universidades en Colombia que se han hecho para algunas empresas haciendo el análisis costo-beneficio bastante especificado. Conozco el caso de una empresa en Cali, de un proyecto de un estudiante donde se hace un análisis muy bueno. Son de libre acceso, a través de internet pueden encontrar ese tipo de proyectos. Indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Puede ser el tema de ausentismo por causa médica, ese es uno de los aspectos que podría estar relacionado, o ya indicadores específicos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Indicadores de cambio de hábitos y estilos de vida saludable. Indicadores de satisfacción de la familia. Entonces, como les decía, pues algunas organizaciones van más allá, involucran también a la familia dentro de ese contexto. Tenemos el 7, pilotajes, seguimiento y ajustes al proyecto de teletrabajo, capacitación permanente, seguimiento y apoyo al desarrollo y fortalecimiento de competencias, seguimiento y acciones frente a derechos y responsabilidades y gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esos son algunos de los aspectos que podemos considerar ya en la puesta en marcha de nuestra prueba piloto. Tenemos nuestro paso 8. Evaluación de la prueba piloto. Entonces aquí vamos a considerar medios y alcances de la evaluación. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Puede ser a través de encuestas, tal como lo vimos en el caso del cuestionario que les compartí en el módulo anterior. Puede ser encuesta a jefes, clientes, proveedores y trabajadores que no realizan teletrabajo. Puede ser entrevista grupal o grupos focales como modalidad de investigación cualitativa, entrevistas individuales, informes del área de soporte y asistencia, el análisis de los indicadores que hemos relacionado, la evaluación del desempeño, el análisis costo-beneficio, el análisis también de motivos de reversión o abandono. Esto es un aspecto que a veces las organizaciones no consideran. Hacen el análisis de todas las cosas menos de lo que, digamos que los aspectos que a primera vista dicen no funcionó. Entonces es importante también analizar eso. Eso nos permite prever ya cuando se va a hacer la adopción del teletrabajo, lo que es importante considerar, fortalecer antes de lanzarse ya en macro. Tenemos un ejemplo de sugerencias de mejora a partir de evaluación de un piloto por parte de los jefes. No me voy a detener a analizarlo. Pienso que es un ejemplo que les da pistas. Solo voy a hacer referencia al primero por cuestión de tiempo. Pienso que como van a poder acceder nuevamente a la presentación, pues pueden ya revisar en detalle. Entonces acá, por ejemplo, habla de la experticia está siendo positiva, pero no hay que quedarse en lo que tenemos y hay que mejorar
la telepresencia. La telepresencia es un término que se utiliza en España y hace referencia a las videoconferencias. Y el control, pues porque todo el mundo mantiene la cámara apagada, que la invitación es importante que las cámaras estén encendidas para poder visualizar. La doctora Hernández, la fonoaudióloga que viene desarrollando estos masterclass en torno a toda la parte de expresividad, de comunicación. Ella hace mucho énfasis en todo en la comunicación que hay en la parte corporal. Allí podemos visualizar en la parte facial, por ejemplo, lo que están viviendo los teletrabajadores. Flexibilizar días y optimizar espacios. Entonces son algunos elementos en el caso. Esto es la evaluación que hicieron de la implementación del teletrabajo en la Agencia Española de Protección de Datos. También es un documento que pueden acceder a través de Internet. Me parece muy rico todas las cosas que están, por ejemplo, en el caso de la evaluación de ese proyecto. Y el paso 9, la socialización del proceso. Y es un plan de comunicación, como decía, a diferentes públicos internos y externos, los mensajes que se van a transmitir, a través de qué medios, va a ser de intranet, de internet, a través de medio escrito, es decir, todos los mecanismos a través de los cuales vamos a socializar, vamos a sensibilizar en torno al proyecto del piloto de teletrabajo, como igualmente durante todo el desarrollo y seguimiento que tenemos y la parte final de socialización de los resultados del proceso. Entonces, a pesar de que es el paso 9, no quiere decir que se va a hacer al final, se hace a lo largo de todo el proceso. Es importante saber cómo vamos, que todo el mundo reciba retroalimentación y hacer ajustes, no esperar al final para decidir lo que se va a hacer y que ya no haya posibilidad de hacer cambios pudiendo proyectar unas mejores experiencias. Bueno, entonces nos vamos a nuestros 5 tips. Entonces, ¿qué nos permiten? Pues tener mayores elementos. La planeación, ejecución y evaluación de la prueba piloto se debe realizar pensando en los actores internos y externos de la organización. Ya hemos dicho, en externos cliente, proveedores, actores internos, no únicamente las áreas que van a teletrabajar. El marco reglamentario es imprescindible para identificar lo que es necesario documentar en la prueba piloto. Entonces, sí, allí está establecido que se debe hacer en la entidad pública, que se debe hacer en las empresas privadas. Entonces, es un oriente. Yo, personalmente, siempre arranco por contextualizar la parte reglamentaria para poder jalonar a la organización en el proceso. El tercero, establecer mecanismos de apoyo durante la prueba piloto. Un sistema de padrinaje, línea telefónica, asistencia técnica. Dentro de esa línea telefónica puede ser de apoyo desde el punto de vista de seguridad y salud de trabajo, desde el punto de vista psicológico. Eso depende de cada organización. El cuarto, disponer de un manual de prueba pilotos significa mapear el proceso, aportando en su madurez y en la consecución de los objetivos. Ya en un módulo, alguno de los participantes preguntaba si era importante hacer el manual. Yo considero que sí, eso permite, digamos que tener una percepción del contexto global y saber para dónde vamos para alcanzar esos objetivos. El quinto, el teletrabajo se aprende, no obstante se debe estimar la individualidad. Lo que yo decía, existe el derecho a la voluntariedad y a la reversibilidad, por ejemplo, pero sí se puede aprender, siempre y cuando las organizaciones prevean unos buenos planes de capacitación y de fortalecimiento de competencias. Bueno, eso tenemos en cuanto a nuestros tips. Como siempre, les hago una pequeña evaluación para fortalecer los conocimientos. Entonces, esta es la evaluación del día de hoy. La primera pregunta, los invito a anoten en una hojita el número de la pregunta y al frente escriban F o B, dependiendo del caso. Entonces, la primera, la selección de participantes se realiza a partir del concepto del área de gestión humana. La segunda, el programa de capacitación debe incluir a jefes, futuros teletrabajadores,
colegas que laboran en las instalaciones de la empresa y trabajadores de áreas de apoyo. El tercero, con el autorreporte de condiciones de trabajo es suficiente para avalar que un trabajador pueda laborar en modalidad de teletrabajo. El cuarto, el seguimiento y medición de la prueba piloto se lleva a cabo a partir de la evaluación que realizan los teletrabajadores. Y el quinto, la socialización de la prueba piloto es un proceso que se realiza al comienzo y al final de esta etapa. Bueno, entonces tenemos nuestras respuestas, espero que les haya ido muy bien. Entonces, estas son nuestras respuestas. La primera, la selección de participantes se realiza a partir del concepto de área de gestión humana. Es falso, dijimos que no es una única área la que va a dar el concepto. Está jefes, tecnologías, está a partir de la visita que puede ser que se vincule a personal externo para que lo haga o puede ser con el mismo equipo al interior de la organización. El programa de capacitación debe incluir a jefes, futuros teletrabajadores, ese es verdadero. Tenemos a diversos actores de la organización. El tercero, con el autorreporte de condiciones de trabajo es suficiente. No, dijimos que se debe verificar. Es importante la verificación. El teletrabajador o el trabajador no es un experto, entonces, y además existe la obligación de parte del empleador. El cuarto, el seguimiento y medición de la prueba piloto se lleva a cabo a partir de la evaluación que realizan los teletrabajadores. No, hay diferentes actores que hacen el seguimiento y la medición. Vimos los jefes, áreas también que hacen soporte, diversos actores van a hacer eso. Y el último, la socialización de la prueba piloto es un proceso que se realiza del comienzo a final. Dijimos que a lo largo de todo el proceso. Espero les haya ido muy bien. Bueno, nos vamos a la sección de preguntas, Lina. Claro que sí, doctora, muchas gracias por este módulo. Mira, te leo este comentario que nos dejó Luz Amparo Landines. Excelente presentación, módulo 8, aplausos virtuales. Ay, muchas gracias, Luz Amparo. Bueno, amigo, por acá tenemos, Ladies Paola nos dice, ¿se ha evaluado si el teletrabajo causa más estrés que el trabajo presencial? Bueno, eso depende de todo esto que hemos hablado, de la planeación, de considerar todos los componentes. Lógicamente, si las personas no tienen las competencias como cualquier trabajo que se realiza en las instalaciones de la empresa, pues vamos a tener unos efectos negativos. Pero si hemos previsto todos estos elementos, pues deberíamos tener una población que está preparada para esas exigencias que tiene el teletrabajo. Eso es lo que yo puedo decir así de manera rápida y a grosso modo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, te cuento que más que preguntas tenemos muchos comentarios positivos, te han enviado muchísimos aplausos virtuales. Muy bien, excelente el taller, doctora, muy linda tu voz, felicidades, te dice María Cecilia. Ay, no, muchas gracias por todos los comentarios. Sí, mira, bueno, pues estoy viendo por acá. Ah, bueno, mira esta pregunta. Rafael Alfonso nos pregunta, ¿cómo controlar el ciberacoso en el teletrabajo? Bueno, esto aquí es importante pues involucrar a las áreas de tecnologías, ¿no? Porque ellos son los encargados de esos temas. Entonces yo lo que sugiero es que desde las áreas que manejan todo lo de tecnologías de información y la comunicación, buscar unos apoyos para que se prevean los mecanismos indispensables. De hecho, conocí el caso de una empresa mexicana en el cual a través de Zoom trataron de acceder, estaban en una reunión y digamos que y se comunicaron y eso que no era Zoom de uso gratuito, y Zoom comentó que sí pasaron por un proceso en el cual intentaron atacarlos. Entonces, sí, están aprovechando para tratar de atacar los procesos de seguridad informática. Entonces, es importante que se blinden. Perfecto, doctora. Bueno, y como dijo Luz Amparo, muchos aplausos virtuales para ti el día de hoy. Muchas gracias por este fabuloso módulo que nos has regalado.
Bueno, un placer, como todas las semanas, un gran placer. Esta es una cita muy importante para mí. Claro que sí, mi doc. Y bueno, por supuesto, cuéntanos entonces qué nos tienes para la próxima semana. Bueno, la próxima semana vamos a ver cómo documentar una prueba piloto de teletrabajo. Entonces, hablé de algunos procesos que están direccionados desde la parte jurídica, entonces vamos a entrar en materia en esos documentos. Claro que sí, entonces ya saben, para las personas que nos están preguntando cómo pueden volver a ver los módulos anteriores y de pronto se perdieron algún módulo que la doctora ya nos haya dictado, les recuerdo que nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co, allí están todas las grabaciones de los módulos, también pueden encontrar el cronograma semanal, recuerde que este lo subimos, lo cargamos semanalmente, esta semana pues encontrarán el de esta semana y ya el día viernes encontrarán el de la próxima semana para que se inscriban al módulo 9 con la doctora Nora. Doctora Nora, mil gracias nuevamente. Nos vemos entonces la próxima semana. Por supuesto, un placer volvernos a encontrar la próxima semana. Claro que sí, doctora. A Ay, todos también. Lina, sí Señora, quiero hacer dime. una invitación. Claro. Mañana el Ministerio de Tecnologías de la Información tiene un evento para conmemorar el Día Internacional de Teletrabajo. Entonces, a través de su página, les recomiendo que quienes puedan participen. Perfecto, súper, doc. ¿Tú sabes de pronto por si nos llegan a preguntar a qué horas es, cómo se Es inscriben, cómo todo participan? el día con expertos internacionales. Fabuloso, listo. Entonces ya saben todos, invitadísimos. Doctora, muchas gracias por la información. Y bueno, como siempre, los invitamos a que participen a los módulos. Nos vemos entonces el próximo martes con la doctora Nora. A todos, muchas gracias por su participación. Invitadísimos, como siempre, a que participen en todos nuestros talleres web. Nos queda el día de hoy el último taller que es a las 5 de la tarde, nuestro Muévete y Contágiate de Prevención. Y mañana tendremos desde las 7 de la mañana la cápsula para la vida, a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, 2:30 de la tarde, 5 de la tarde y finalizando el día a las 6:30 tendremos nuestro octavo conversatorio legal para que por favor se inscriban y participen en todas nuestras acciones educativas. Nuevamente gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.